El canal del Congreso presenta ¿Qué tal? Bienvenidos a Mujeres Imprescindibles del Parlamento Mexicano. Soy Erika Grote y muchas gracias por acompañarme nuevamente a conocer una historia más de estas mujeres, de estas legisladoras que no nos las imaginamos. El día de hoy vamos a tener una chihuahuense que tiene una historia de vida, por decirlo menos, impresionante. Vamos a recibirla, pero antes vamos a conocer su semblanza. Diputada Lilia Aguilar Gil, diputada por el Partido del Trabajo por el Estado de Chihuahua, licenciatura en Administración Financiera, con maestría en Gestión Pública y maestría en Administración Pública por la Universidad de Harvard. Diputada local en la 61ª legislatura del Congreso de Chihuahua. Diputada federal por Chihuahua en la 65ª legislatura y la 66ª legislatura. En la Universidad de Harvard, Aguilar Gil fue reconocida como una de las estrellas de Harvard y fue candidata al Premio de la Función Pública. Es fundadora y presidenta honorífica de Libre AC. Bienvenida. Pues muchísimas gracias por la invitación, me da muchísimo gusto estar aquí. Además el nombre me hace sentir importante, Mujeres Imprescindibles. Eres importante, Lilia. Me gusta el nombre y que me hayan incluido. Oye, chihuahuense de Ojinaga. Chihuahuense. Nacida y registrada en Ojinaga, que es la tierra de mi señor padre, Ajá. que es una frontera chiquitita. Todo el mundo conoció a Juárez, que es de donde yo soy diputada, sí. Pero Ojinaga es una de las fronteras también más antiguas que tiene Chihuahua. Y pues cuando yo vivía por allá, que íbamos los veranos, ajá, no existía la frontera, ya te podías pasar perfectamente. Wow. Era como estos pueblos de las películas, sí, donde la frontera no existía más que en la imaginación de las personas. Y te pasabas así. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Tienes un hermano? Tengo un hermano. ¿Y 2 hermanas? 4 hermanas, 3 hermanas vivas, y okay, mi hermano mayor murió en la pandemia. Entonces éramos 6, éramos un pelotón. Sí. Exacto. Pero bueno, solo un hombre. Solo un hombre, pobre. Exacto. Pobre, sí, sí, ¿no? Sí. Porque a veces luego todo me lo dicen, contrario. Solo hombres y una mujer, dices, y pobre porque también la protegen y tal, pero acá, pobre, yo creo que ha de haber sido... No, ¿qué te pasa? El vato llega, se sienta, pásame un como agua. Rey, como rey. Es un rey, masajito aquí, masajito acá. Sí, él es súper bien tratado. Ok, la familia era muy tradicional. Bueno, tu mamá Matilde, tu papá Rubén. Así es. ¿Cómo era esta convivencia familiar con ellos, con las hermanas, con el hermano? Pues fíjate que nosotros tenemos una característica curiosa, porque mis papás estaban en el movimiento estudiantil de resistencia, en lo que se ha denominado la guerrilla urbana, y participaron de los movimientos estudiantiles. Entonces por mucho tiempo fueron perseguidos, sobre todo de los gobiernos priistas, cuando las balas eran de veras, dice mi papá. Y luego por un personaje muy querido por el panismo, pero que para los chihuahuenses lo padecimos, que era Luis H. Álvarez. Entonces nosotros crecimos con una familia alterna, que era, yo creí que era mi mamá Chole. Entonces yo tenía 2 mamás, 2 papás, y un montón de hermanos, cerca de 20 hermanos. Con razón, porque yo había escuchado y decías, no, es que no crecí con mis papás, pero yo decía, ¿pero por qué? Mira, ahí está. Era un tema de persecución. De seguridad. Y de seguridad. Entonces, literalmente la señora, que era vecina de la colonia donde Chole, nosotros crecimos, era la señora de la tiendita en la que vendía leña. Entonces empezó a ayudar a mi mamá. Mi mamá fue mamá a los 19 años, muy jovencita, pero además prácticamente sola, porque mi papá siempre estaba literalmente huyendo. Entonces fuimos a vivir con mi hermano mayor, creció con mi abuela materna, Lilia, que yo me llamo como ella, y nosotros crecimos con mamá Chole y con mi papá Erasmo, que todavía vive. Un saludo a mi papá Erasmo. Ay, sí. Además cuidaban hijos de otros activistas y otros guerrilleros. Entonces,
aquello era una casa, había un cuarto gigante para mujeres y un cuarto gigante para hombres, y éramos más o menos como 20, y nosotros éramos las menores, entonces éramos como las mascotas de la casa. Y la verdad es que fue muy divertido, con muchas carencias, pero muy divertido, y la verdad, pues con enseñanzas tremendas, ¿no? De creatividad, de supervivencia también, y de salir adelante, ¿no? Yo creo que es la mejor educación. Oye, pero ¿y de qué edad a qué edad estuviste con ellos? Yo empecé, vamos a decir, a ubicar a mi mamá, a mi mamá Matilde, en paz descanse, en el 80 ¿qué año gobernó don Luis Chávez? Puede ser que más o menos alrededor de los 10 años. ¿Como el 87? 88, por ahí, ¿no? creo. 87, 88. Ajá. Entonces, más o menos ahí, Luis H. Álvarez llega y hace una balacera ahí en la colonia donde yo vivía para tomar una que se llama la Huerta Legarreta, que todavía existe en la colonia Villa, en Chihuahua, que fue fundada por mi papá y muchos otros activistas. Fue por mucho tiempo la colonia más grande en Latinoamérica, orgullosamente, y una de las génesis de la fundación del Partido del Trabajo. Entonces, más o menos a esas alturas, yo empecé a ubicar a mi mamá, que además era maestra. Pero... Maestra en la escuela donde tú también estudiabas, ¿no? Maestra en la escuela Genaro Vázquez, que es una escuela por cooperación que todavía existe en Chihuahua, y donde yo estudié la secundaria y donde luego di clases para devolver lo que me habían dado. Entonces, y creo que volvimos a vivir con mis papás cuando mi hermana mayor volvió de Ojinaga, tenía diabetes, entonces pues ya había que entrar a la razón, y después de algunos intentos de don Luis de secuestrarlos. Ay, Lilia, o sea, siempre ha sido como esta como constante del peligro, digamos, de alguna forma, pues de sentirse perseguidos. Yo creo que no, cuando eres niño no lo sabes. No lo ves así. Pero yo recuerdo muy claro que mi mamá Matilde y mi mamá Chole siempre nunca suban carros de extraños. Las cosas que te dicen cuando eres niño, pero tenía esta lógica de persecución, que no persecución sabías, ¿no? política que nosotros no estábamos alertas hasta muchos años después. ¿No? Claro. Tú no querías estar en la política justo por eso, ¿no? Porque decías, mi papá no está, o sea, no quiero. Así es. O sea, yo evité estar en la política al grado de que inclusive no estudié Derecho, pero a la contraria de mi papá. Yo digo, bueno, estoy estudiando Derecho ahora, tengo una carrera, 2 maestrías, Sí, espera, no te me adelantes, porque ahorita vamos a hablar de eso, porque estudias en el TEC. Estudié en el TEC de Monterrey. ¿De Monterrey? ¿En Monterrey? En Chihuahua. En Chihuahua. Ahí estudias, tu papá quería Derecho. ¿Y tú? Mi papá quería, pero además, la verdad es que mi mamá nos educó a todos nosotros en la idea de que lo único que es un principio marxista, que la herencia no existe, lo único que nos van a heredar es la educación. Y entonces mi mamá decía, bueno, lo único que les voy a heredar es la educación, pero tienen que hacerlo bien. Claro. Porque además, siendo maestra, pues era súper estricta. Fue maestra de historia. Entonces tú pregúntame de la Mesopotamia, lo que quieras. A ver. Entonces, en esa lógica, pues yo fui un estudiante de excelencia. Claro. Creo que me gradué con 9.9, una cosa así del bachilleres. Oye, entonces tenía todas las becas del mundo. Sí, pero ¿y sentías esta presión? ¿O ya más bien te acostumbraste a que sí tenías que ser excelente? La verdad es que la sentí un poco en la secundaria, claramente, porque además mi mamá era la directora de la escuela. Entonces, tenías que ser el ejemplo, la que hacía todas las tareas, la que sacaba 10 en los exámenes. Y no eras así, o sea, digo, en secundaria, o sea, no, y me imagino que tenías amigos que eran los rebeldes y tal, ¿no? Claro, pero además, esta escuela por cooperación, estábamos con puros muchachos que tenían problemas de integración familiar, tenían problemas de drogas. Sí, entonces, o sea, no eran como los mejores portados, ¿no? No, pero entonces nosotros teníamos que ser el ejemplo. Y creo que la verdad, yo no la sufrí. Mi infancia a mí me gustó muchísimo. O sea, desde... Fue como natural. Sí. Tener que estar... la libertad, yo digo que éramos como animalitos silvestres cuando vivíamos con mi mamá Chole. Vivíamos en los árboles, greñudas, mocosas, como deben de estar los niños. Yo hoy tengo un hijo de 2 años y yo digo que si no está sucio y mocoso, no está viviendo su infancia. Sí. Y esa fue, digamos, una etapa de mucha libertad. Y luego mi mamá Matilde nos llevó a una etapa de un montonal de estructura
Claro, todo al revés, o sea, de venir tan libres, ¿no? A un montonal de estructura y mucha disciplina, y creo que eso me hace hoy la persona que soy, de la que yo estoy muy, muy agradecida. Sí. Pero bueno, pues en la escuela, la verdad es que nunca me dio por... Bueno, yo me eché mi primera cerveza cuando estaba en la universidad, si no me equivoco. Grande. Ya grandecita. Sí, pues no, como que no, ni lo pensabas, yo creo, ¿no? O sea, era como tan natural esto de estudiar, ser el ejemplo, Y además había una lógica instaurada de una trascendencia histórica muy cañona. Sí, porque además tu papá fue uno de los fundadores del Partido del Trabajo. Entonces, bueno, sí, claro, sí. Entonces traías como que todo pues no carga, pero responsabilidad, o no sé cómo llamarlo, porque tú ya lo veías trabajando, defendiendo sus causas, o sea, no. Y mi mamá también, o sea, yo creo que hay que reivindicar, y yo por muchos años un poco siempre narraba esta historia de mi papá, porque estamos muy acostumbrados a esta historia, centrada en el ejemplo masculino, pero mi mamá también participó pues ella estaba, claro, de estos movimientos. Además tenía fama de ser muy buena para el tiro cuando los balas eran de verdad. Mi papá lo secuestra el ejército en la época de Gutiérrez Barrios. Lo secuestra el ejército y lo tienen detenido, pues, ya desaparecido en la zona militar número 1, y mi mamá hace un movimiento social, toma al Palacio de Gobierno y al gobernador. Wow. Y entonces hacen literalmente un cambio de personajes políticos. Mi señor padre, que era un estudiante barbudo, por el gobernador de Chihuahua, que además fue una cosa muy graciosa, como a mí me lo platica mi mamá. El gobernador está acostumbrado siempre a llegar a comer a su casa. Okay. Y entonces era familia tradicional chihuahuense, la señora en su casa haciendo comida de aquel tiempo, porque no quiero decir que hoy sea así. Y entonces llegaron las 2 de la tarde y el gobernador no pudo salir de su despacho. Y además era mi mamá y puras maestras habían tomado el gobierno del estado, el Palacio de Gobierno. Y entonces ya dadas las 5 el gobernador se da cuenta que no lo van a dejar llegar a comer a su casa, y hace una llamada entonces al secretario de Gobierno pidiendo la liberación, y además pues sí, con vamos a decir, actos que hoy parecerían muy extremos, pero pues que mostraban el liderazgo de las mujeres de aquel entonces, que se toparon con la situación en la que tenían que tener un papel en la movilización, igual que los hombres, que además lo deseaban. Entonces, esta lógica histórica, aunque no lo creas, fue instalada por mi mamá. Claro, con el ejemplo de mi papá, pero a mí la que me enseñó marxismo, la que me enseñó filosofía, fue mi señora madre. Y entonces mi mamá decía este dicho que es muy común, que tú tienes que devolver lo que la sociedad te da. Sí. Y entonces yo, cuando era jovencita, estaba más preocupada de cuál iba a ser mi teoría filosófica que yo le iba a dejar al mundo, versus ni novios, ni alcohol, ni cigarro, ni nada. Fiestas. O sea, no fuiste fiestera, no fuiste noviera. Después. Claro, porque esas cosas también son naturales en la vida, pero la secundaria y la preparatoria... Muy dedicada. Muy dedicada, pero además con cosas que me gustaban. Participé en Olimpiadas de Matemáticas, pinto, daba clases en aquel entonces en la escuela. En la escuela. Me metí a estudiar anatomía, historia del arte, un montonal de cosas, y mi mamá siempre lo estaba como generando en la idea, pues esta que te digo, de que había que formarse, ¿no? Entonces mi mente estaba distraída en otra cosa. Sí, tú querías formarte y aportarle algo al mundo, al país, a la sociedad. Yo tenía como meta, no te vas a reír, los 33 años. Porque fue en la época en los años en los que murió Jesús. Entonces, mi mamá decía siempre que los genios habían hecho sus aportaciones siempre antes de los 33. Entonces, tú querías... Había que meterle... Y te aplicaste, porque... Bueno, espérame, pero estudias... Bueno, sí, ahora entiendo. Olimpiadas de Matemáticas, estudias Administración Financiera. Estudié Administración Financiera, pero antes... Un año antes, yo pasé la secundaria en esta escuela, ya sabes, de la escolta, mejor promedio, daba tutorías a mis compañeros. Sí, bueno. No, era la titular de la escolta. La que dabas las órdenes. Okay. Y luego entró a la preparatoria. En la preparatoria participó en las Olimpiadas de Matemáticas.
inauguramos una cosa que se llamaba el programa de excelencia, donde tomamos clases de filosofía, invitamos gente que nos explicaba de filosofía, y luego el tema de pintura, y ahí es cuando hago un acto de rebelión, porque me voy a graduar mejor promedio del sistema de bachilleres en Chihuahua. Entonces tenía beca de la UACH, que es la Universidad Autónoma de Chihuahua, para estudiar Derecho. Tenía beca del TEC de Monterrey para estudiar también lo que quisiera, porque te daban la beca para que tú estudiaras lo que quisieras. Tenía beca en la UACJ, un montón de becas. Y entonces le digo a mi papá, no voy a estudiar. Y mi papá, sí, ok. Bueno, ya cuando me vio que todo el mundo entra a la escuela, dijo, caray, ¿en serio no vas a estudiar? No, o sea, yo quiero irme, yo quería ser astronauta. Ok. Entonces, cuando era niña teníamos tantas necesidades que en mi casa no había corriente, en la casa de mi mamá Chole. Y habíamos 20 Muchos pelados ahí, ¿no? Más mi papá Erasmo vendía frutas y verduras en una troca, peleaba gallos, y mi mamá era la de la tiendita. Entonces no había agua corriente, había que cargar el agua a la casa, y había una tina gigantesca de peltre, donde todos nos bañábamos. Pero nos bañábamos por edad. Entonces era un poco... Entonces, como yo soy el sándwich de mi familia, y era el sándwich en esa etapa, me tocaba el agua mugrosa. Ay, pues sí, no, pues los ganones eran los más grandes, ¿no? Y entonces yo le decía a mi mamá Chole, yo te prometo que yo voy a ser astronauta, presidenta de la República o artista para traer agua potable. ¿De dónde lo saqué? Mi mamá Chole tenía la única televisión de la colonia, que era blanco y negro. Entonces yo creo que yo viendo la televisión, además nos hacían ver los informes del gobierno. Veíamos los informes del gobierno. Wow. Entonces, en aquel entonces el presidente era Salinas. Entonces yo decía, claro, ese señor debe tener agua corriente. Entonces, pues yo de ahí saqué que quería hacer. Y lo de astronauta, no me preguntes, en alguna caricatura de haber visto. Y como tenía una habilidad con las matemáticas, entonces yo quería ir a estudiar físico-matemática. Y eso no se me olvidó. Entonces, llegando, al terminar la preparatoria, dije, no voy a estudiar si no me dejan irme a estudiar a la Universidad de Texas para estudiar físico-matemática. Y mi papá decía, estudia Derecho, mira, bueno, entonces, y luego me dio por ser artista, quería ser pintora, estuve aceptada en la Sorbona para estudiar pintura. Y es que entonces, muy talentosa, Lilia, porque la verdad, o sea, fíjate, te ibas, o sea, beca de finanzas, pero beca de artista, o sea, son cosas como que no tan del tronco común, ¿no? Y sin embargo, tenías habilidad para ambas. Y yo digo que tiene que ver mucho con el trabajo que hizo mi mamá con nosotros, ¿no? O sea, era una maestra hecha derecha, mi mamá todo hacía una lección, ¿no? Y darnos esta oportunidad de experimentar lo que fuese, no había límites, nunca nos restringieron, nunca nos dijeron, no, tú no puedes, eres tonta, jamás. Jamás. Pues eso tuvo todo que ver. Exacto. Entonces, me fui un año a estudiar físico-matemática. ¿Sí te fuiste a estudiar físico-matemática? Me fui a la Universidad de Texas, en El Paso, primero, porque mi papá no me quería soltar. Y estudié 6 meses de inglés primero, y luego empecé a tomar clases de físico-matemáticas. De física y de matemáticas. Pero la currícula en Estados Unidos de matemáticas está un poco retrasada en comparación con la de México. Es decir, yo veía en la universidad lo que había visto en primer semestre de preparatoria, pero pues me la pasaba haciendo cálculo integral sola en el departamento donde vivía con mi prima, y caía en la cuenta que eso no era lo mío. O sea, yo necesitaba convivir, y luego descubrí que para ser astronauta necesitas ser primero, una de las formas de ser astronauta es o ser científico o ser piloto. Y yo sufro de un vértigo del carajo. No, entonces no había forma. Entonces como que fue un acto de madurez también, un espacio de madurez, y decir, caray, pues si no nada más es que eres bien lista, te subes a un cohete y te vas a la luna. Si no, hay que hacer todo un proceso. Y entonces... Pero sobre todo de descubrir que esto que yo había venido huyendo, que es el trabajo con la gente, porque sí era el trabajo de mi papá, pero también el trabajo de mi mamá, pues que me gustaba un montonal, ¿no? Nosotros desde chavitas andábamos haciendo pintas clandestinas en la noche,
Mi mamá, que era maestra, tenía una amiga que se llama, nosotros le decíamos tía Carmen, pero era en realidad amiga de mi mamá, tenía un bochito rojo. Y manejaba, era chiquitita, ¿no? Y luego, entonces, nos subían a todos los chamacos y salíamos con engrudo, poníamos pósters de manifestaciones y mítines del 1 de mayo, que era ilegal en el gobierno priista. El gobierno priista reprimía si hacíamos un evento alterno a las manifestaciones y mítines oficiales del sindicalismo charro, y nosotros hacíamos eso por las noches. Era nuestra actividad divertida. Claro, y siempre tus padres defendiendo los derechos de las comunidades, de los campesinos. Y de los más pobres, de los obreros, de los campesinos. Mi papá hizo un movimiento inquilinario muy importante en Chihuahua, la Ley de Desarrollo Urbano. Un exgobernador de Chihuahua, Fernando Baeza, decía que habían hecho la Ley de Desarrollo Urbano para poder perseguir a mi papá, porque hicieron en conjunto, a mí me gusta decir que hicimos porque yo viví en una de ellas, pero 89 colonias en todo el estado que tenemos contabilizadas, porque en Juárez te diría que más de 30 fácil tenemos. Entonces, era un tema de si el estado no te puede proveer vivienda, entonces la gente puede tomarla. Y en Chihuahua hay no sé si sabes este chiste, que un día va don Federico Terrazas, un viejo terrateniente de la Revolución Mexicana, en el tren, y le dice, bueno, entonces, ¿ustedes de Chihuahua? Le pregunta un viajero cualquiera, y dice, no, a ver, no se equivoque, Chihuahua es mío. Bueno, en esa lógica, todas las tierras, utilizando artimañas legales, todas las tierras deshabitadas de los ejidos que empezaron a despojar en Chihuahua, le pertenecían a las familias más acaudaladas. Entonces, la gente estaba destinada en los 70s y en los 80s en Chihuahua a rentar en el centro de la ciudad, a rentas estratosféricas, y no podían aspirar a tener una vivienda, porque el Infonavit servía solamente a los derechohabientes, entonces, y a los derechohabientes que tenían cierto monto guardado, etcétera, etcétera. Sí, no era tan Tenías fácil. además que pasar por la venia del empleador, entonces pues eso te ponía en manos de los ricos del pueblo. Y entonces empezaron a hacer invasiones, la más grande, esta que te digo, la de la Colonia Villa, donde yo crecí, que le llamaban la Isla Maldita, porque no llevaban los camiones, no había agua, no había electricidad, pero había un sentido de comunidad impresionante. Yo, para que la gente entienda, les digo que era como un kibutz, ¿no? Entonces ahí nosotros hacíamos el trabajo comunitario de la construcción de la casa. Sí, entre todos se ayudaban, entre todos hacían algo para la comunidad. Y todos nos ayudábamos, eso era. ¿Y en qué momento? Bueno, terminas administración financiera, luego te vas a estudiar gestión... Estudié primero un año físico-matemática en El Paso. Dices, vuelvo, no. y entonces le digo a mi papá, está bien, probablemente tengo como que tenías razón. No quiero estudiar físico-matemática. Y entonces él insistía en que yo estudiara Derecho, pero yo seguía muy enojada con mi papá porque había grandes ausencias. Sí, claro, te decía yo no quiero. Y mi mamá siempre decía, pues tú estudia lo que tú quieras, ¿no? Y tenía yo pendiente esta beca en el TEC de Monterrey y me meto a estudiar. Y entonces yo decía, ¿qué es lo contrario a Derecho? Que sea así como lo que más haga enojar a mi papá. No, bueno. Entonces administración financiera. Empecé en Economía. Porque porque Salinas era economista, entonces era como... bueno, ¿sabes? El ejemplo del neoliberalismo. De verdad lo que el más dice era enojar. Exacto. Sí. Entonces, pero en Chihuahua no había economía más que los primeros semestres, y entonces terminé estudiando administración financiera en un acto de rebeldía. Trabajé en Bancomer, trabajé en Bancomer 6 meses. ¿Qué hacías? No por Bancomer, quiero decir. No, pero no por la Bancomer, actividad. No la actividad, ¿no? La actividad, yo trabajé en mesa de dinero. Y es básicamente invertir el dinero de los demás. Que parecería una cosa muy divertida. No, pero... además que tiene mucha responsabilidad. Pero es un poco, bueno, fíjate, era muy frustrante porque decía, ¿cómo hay gente donde yo vivo que no tiene ni para pagar el camión? Y yo estoy aquí invirtiendo. Y esta banda tiene para andar jugando. Y digo, pues perdí $1,000,000 pesos. No, pásamelo a fondo fijo. Es como, neta, entonces para mí fue... Y yo crecí donde no había agua, ¿no? Y yo seguía viviendo ahí. O sea, nosotros salimos de la Colonia Villa hasta el 2008. Entonces,
fue también como un aha moment, como dicen los gringos, de como cuando estudié en El Paso, entonces dije, yo no quiero dedicarme a esto. Claro. Y luego empecé a trabajar, dije, bueno, en mi carrera, ¿qué es lo que puedo hacer que tenga que ver con lo que me gusta un poco, la administración pública? Y luego trabajé en una empresa de Gustavo Madero, que fue senador en la pasada, se llamaba Electronic Publishing, que daba asesoría financiera a los gobiernos de los estados. Ah, bueno, ya, pero ves, de los estados, ya la política te empezaba a hacer así. Exacto. Y entonces lo que me di cuenta, mi primer trabajo fue en el Estado de México, Ajá. Cuando Montiel era gobernador. Ajá. Y lo que realmente hacíamos era maquillar los estados financieros de los gobiernos de los estados. Ay, Entonces duré menos de un año ahí, luego les di las gracias. ¿Y por qué? Pues porque te das cuenta que en la realidad pues es una serie de complicidades, ¿no? Desde el poder, tú veías tremendas. Todo con tus papás también era un poco lo que tú, creo, percibías, era como la utopía, o sea, lo que debía ser, pero claro, llegas al mundo real y dices, no es así. No es tan fácil lograrlo. No es así, no es tan fácil, y toda esta gente está coludida. Esa fue mi conclusión. Claro. Yo le tengo mucho aprecio a Gustavo, él fue siempre muy generoso conmigo, pero la realidad es que vivimos en mundos diferentes y que ellos obedecen a una serie de intereses. Sí, no era lo tuyo. Y protegían esa serie de intereses, ¿no? La familia de Gustavo es una de las familias más adineradas de Chihuahua. A mí me tocó conocer a su papá, don Evaristo, que era un personajazo. Pero fíjate lo que también aprendí ahí, que como eres mujer, eres la que sirve el café. Ay, sí. Entonces, alguna vez don Evaristo, porque mi hermano, en esta lucha electoral en la que se empezó en los 90s, se lanzó a ser candidato a presidente municipal de una cosa pues, más para llenar el espacio y para mantener un registro y dar la lucha electoral, etcétera, etcétera. Entonces yo llegaba con mi carro con una gran calcamonía de Rubén Aguilar, que también se llama mi hermano, y Gustavo era candidato a presidente municipal. Entonces eso enojó a don Evaristo, pero yo no sabía. Entonces un día me llama a una reunión de consejo y me dice, tú, ven, me vas a ayudar. ¿A servir el café? No. Yo no sabía. ¿Sí, en serio? O sea, claro. ¿Sí era, me vas a ayudar a servir el café? No. Me llevó a la reunión de consejo de administración de la empresa y ya estaban sentados ahí, yo pensé que iba a tomar nota, iba a hacer algo más profesional, y me puso a servir el café. Ay, no me muero. Entonces, ahí estuvo mi aha moment, dije, bueno, has tenido varios. Ni complicidades, ni trato tan denigrante. Claro. Pero, insisto, es un tema de la realidad de ellos que yo no... Mundos diferentes, digamos. Mundos diferentes. Sí. Y la verdad es que hasta ahora guardo una buena relación con Gustavo, pero eso también me ayudó a ver que, bueno, pues que le andaba huyendo y andaba por las ramas de algo que quería hacer hacía mucho tiempo. Y que ya traías como en la sangre, lo traes en la sangre. Que era dedicarme a... Yo no digo que hacer política porque siempre me he autodefinido como una activista. Entonces me salgo de ahí. Mi papá era diputado local en aquel entonces y lo primero que me dijo mi papá fue, no te quiero aquí. Sí. La política es una profesión muy complicada y muy difícil para las mujeres y muy violenta para las mujeres. ¿No? Mi papá es como un feminista empírico. Mi mamá era una feminista formada, mi papá es un feminista empírico. Y tenía 5 hijas, entonces tú imagínate la responsabilidad. Entonces yo me acuerdo que me puse de acuerdo con la secretaria de mi papá, que hoy todavía trabaja con nosotros, y ella me abría a la oficina. Y entonces, la cómplice. La cómplice, Edith. Entonces empecé a entrar al Congreso, empecé a invitar amigos que querían participar con nosotros en el movimiento. Ya eran los años 2000, ya Vicente Fox era presidente, lamentable alternancia que nunca se dio. Y tenía amigos trabajando ahí gratis, recién grados de Derecho, entonces hacíamos iniciativas a nombre de mi papá y nos empezamos a meter. Y luego empecé a venirme a México con mi papá, empecé a participar en el partido, fui la integrante más joven de la Comisión Ejecutiva Nacional. Y bueno, ahí empecé mi maestría en el TEC al mismo tiempo que trabajaba. Ya aquí, en la ciudad.
No, la tomé a distancia. A distancia, Okay. con clases presenciales en el TEC de Monterrey, de Chihuahua. Okay. Entonces yo iba y venía, claro, como lo hago ahora, sí. Para venir a las reuniones. El PT tiene una característica muy curiosa que muy poca gente sabe, y los que saben un poco se burlan de nosotros, pero es todos los miércoles nosotros nos juntamos, porque el PT es un partido de partidos. O sea, esta historia que yo te cuento, el movimiento que hay en Chihuahua, son varios movimientos que forman un partido. Entonces Chihuahua era uno de esos movimientos, Tierra y Libertad de Nuevo León era otro movimiento, había otro Comité de Defensa Popular en Durango, que es otro movimiento, el que es Gonzalo Yáñez, hoy senador de la República, Tierra y Libertad, Alberto Anaya, también senador de la República hoy día, y luego había un Frente Zacatecano también de los trabajadores, donde es Pepe Narro, o era Pepe Narro, que es diputado por Morena, y entonces el Movimiento Magisterial de Chiapas, sí, son muchos. Movimiento Magisterial Democrático de Chiapas. Entonces, desde que se funda el PT, todos los miércoles se reúnen. Todos los miércoles nos reunimos, porque cada grupo, hay una lógica en el PT que cada quien es general de lo que trabaja. Entonces, cada grupo tenía su propia lógica, no hay un presidente de partido. Hay una comisión coordinadora, y entonces todos los miércoles, desde hace 24 años, se reúnen. Bueno, yo vengo acá, ellos un poco antes, pero nos reunimos todos los miércoles, y aquí se tratan los asuntos de todos los estados. Ok. Una locura. Una vida orgánica, creo yo, que te permite también aprender. Beto Anaya, y de todos los estados. Pero ¿en qué momento te vas a Harvard? Bueno, en esa lógica, estudio mi maestría en el TEC, yendo, viniendo, haciendo actividad política, y aquí en la ciudad me entero que yo tenía esta fijación de que como iba a ser presidenta de la República, pues tenía que ir a Harvard, tenía que conocer las estrategias del enemigo, y en aquel entonces el enemigo era Salinas, que había estudiado en Harvard, y mira. Entonces había que conocer al enemigo de fondo, desde adentro. Sí. Y termino mi maestría en el TEC, y empiezo al mismo tiempo un proceso de admisión allá. De admisión, pero también de preparación para el examen, porque yo no tenía dinero para... O sea, cuando yo entré a Harvard, el semestre estaba en $80,000. Sí, no, más, una cosa que bueno. Esa es la mensualidad, digo, el semestre. Solamente el semestre, más la manutención, más, o sea, sí. Y entonces empecé a prepararme, duré 2 años preparándome para el examen de admisión, mientras estudiaba la maestría. Hago mi examen de admisión, salgo... Te becan. La mejor. El ¡Ay, día qué de la padre, hora. Lilia! Y me beca el gobierno de Japón a través del Banco Mundial. Pero además esperen, porque no solo eso, sino que no conforme con eso fuiste una de las estrellas de Harvard. O sea, ya estando allá, diriges, sí se dice diriges, ¿no? O sea, como que la organización de mexicanos en Harvard, de latinos en Harvard, te conviertes en la estrella de Harvard, una de las estrellas de Harvard. ¿Qué onda? Pues inquieta. Inquietita la muchacha. Y además talentosa. había sido diputada local, entonces cuando yo llego allá, sí, pues ya era. Lo primero que hacen es, a mí me da mucha risa, organizarnos. Lo primero que hacen es invitarme a la sociedad de alumnos de todo el estudiantado de Harvard. Un chavo que soy uno de mis mejores amigos, Imran Ali Mohammed, se lanzaba, y él es pakistaní. Sí, ok. Entonces, y me dice, tú debes de saber de elecciones, porque tú hiciste una elección fuiste diputada mexicana. Y entonces, es muy gracioso porque hicimos cosas que nunca se habían hecho. Le tomamos fotos al candidato, ¿no? Y era así como de fotos especiales para la campaña. Hicimos pósters, y eso en la universidad no se hacía. Entonces, me volví ahí un poco famosa como la latinoamericana que llegó a cambiar, a revolucionar las elecciones en Harvard. Entramos el primer año, y luego aspiro a ser de la UMA, se llama, el Harvard University Alumni Association, Asociación de Alumnos, pero en aquel entonces gobernaba Felipe Calderón. Y para tú ser presidenta de UMA, necesitas el palomazo de la Fundación de México en Harvard, necesitas el palomazo de
de los exalumnos de Harvard. Oye, de Salín, que había sido el economista que había estado allá. Y en aquel entonces, pues del status quo, no me dejan ser presidenta. Ay. Pero yo lo que hago es organizar a todos los que están fuera del grupo de poder. Claro. Que eran todos los doctores, los postdoctores, que somos un montonal más que los que estaban cercanos al poder. Y hacemos una presidencia compartida con alguien que hoy es muy buena amiga mía, que se llama Claudia Núñez, y hacemos 2 shares, ¿no? Entonces 2 presidencias, cambiamos las leyes, los bailos. No, pues ¿cómo no te ibas a hacer popular ahí si fuiste ahí a revolucionar todo el asunto, no? Y así es como llego a la copresidencia de UMA, y la verdad fue una gran experiencia porque también había gente muy cercana al gobierno de Calderón, muy, muy cercana, y pues nos dio la oportunidad de tratar con gente del gobierno de Calderón que iba a hablar allá, a dar una imagen distinta a lo que realmente estaba sucediendo en el país, y nos dio la oportunidad de hablar uno a uno con una honestidad que no iban a tener acá, ¿no? Como la guerra perdida contra el narco. Y además es cuando también haces el estudio sobre pobreza en México con el que fue premio Nobel. Amartya Sen. Exactamente. Premio Nobel de Economía, entonces tuviste... Ese fue mi primer año y luego el segundo año. Es que la verdad estuvo increíble, ¿no? Sí, la verdad es, yo digo que mis mejores años de vida estuvieron allá. Bueno, ahora soy mamá y todo. Ya, es diferente, pero... Y espérame, porque es que quiero cerrar como que esta parte de los estudios, tienes un doctorado ahí como truncado en Oxford. Inicié, Amartya me hace el favor, Amartya Sen es un indio, el que fue premio Nobel, ¿no? Premio Nobel de Economía, que hace una teoría que se llama la pobreza aliviada con capacidades. Exacto. Que es esta lógica de no enseñes a la gente, no le des pescado a la gente, sino enseñala a pescar, llevada a una teoría económica. Entonces, cuando yo llego con Amartya, primero no me quería de asistente educativa porque era latinoamericana y era mujer. Entonces, él tiene esta lógica de que los latinoamericanos somos scatter-minded, o sea, que tenemos las ideas así todas revueltas, ¿no? Poquito. Y yo tengo además déficit de atención, entonces no andaba alejado de la realidad. Pero 6 meses me senté afuera de su oficina todas las mañanas esperando a que me aceptara. Hasta que te aceptó. Hasta que me aceptó. Y luego trabajé un año con él haciendo investigación sobre pobreza en Latinoamérica y cómo aliviar la pobreza en Latinoamérica utilizando su propia teoría con los programas que ya existían en México. Entonces tuve la oportunidad, Amartya, que todavía vive, ya es muy mayor, es esposo de Emma Rothschild. Es otra de las contradicciones que aprendes del mundo, porque el marxista más famoso del mundo, con un premio Nobel de Economía, sobre cómo aliviar la pobreza, está casada con una de las herederas más billonarias del mundo, ¿no? Pero eso también me dio acceso a un grupo de pensamiento muy interesante que había en Harvard. Claro. Fíjate que, pues, decían en Harvard que eran marxistas trasnochados, porque Emma Rothschild estaba tan enamorada, diría yo, de Amartya y sus teorías, que había grupos de debate súper interesantes, donde, por cierto, no me interesaba servir, o sea, no me interesaba que yo era la que servía el café, porque tenías acceso a un conocimiento tremendo. Sí. Y Emma me da la idea de, ¿por qué no estudias un doctorado? Entiendo la política, tal, lo que tú quieras, pero ella me empieza como a meter en este mundo, y Amartya me da, que es profesor emérito de Oxford, me da la carta de recomendación, me aceptan. Tienes que terminarlo, Lilia. Y luego me vine a ser diputada. O sea, son estas cosas. O sea, sí, pero tienes que terminarlo. Exacto. Entonces, bueno, pues es una asignatura ahí pendiente. Porque además, pues hoy que luego hice campaña desde Harvard 6 meses. Cuando fui diputada en el 2012, del 2012 al 15, en la primera de Peña. Entonces yo iba y venía, hacía campaña, me devolvía. Sí. Y es por eso también que me ganó este premio de una de las estrellas de Harvard, porque vamos a decir que tuve un paso poco convencional por la universidad. Totalmente.
Completamente. Y con el reconocimiento de muchos de mis maestros, a los cuales yo agradezco, el cariño y el reconocimiento de muchos de mis compañeros estudiantes de todas las nacionalidades. Y luego, además, hicimos muchas cosas, participamos de la Asociación de Alumnos Mexicanos, también creamos la Asociación de Alumnos Latinoamericanos e hicimos la primera revista de latinoamericanos en Harvard. ¿Tus papás qué te decían? Los más orgullosos. Sí, creo que mi papá no es un hombre muy expresivo. Muy expresivo. Me decía, la gente piensa que eres famosa. O la gente dice que eres inteligente. Ay. Yo, bueno, pero cuando llegamos a la graduación, mi mamá sí, flores, abrazos, pavo real. Y mi papá de repente dice, oye, ¿dónde está el baño? Estamos en la graduación. Y mire, entra a la universidad, no sé qué. Pero te quiero contar una historia que fue muy linda. Entonces entra y de repente sale con así de los dos brazos, con las revistas del Harvard Gazette, donde vienen las estrellas de esa generación. Entonces estaba yo. Y lo dice, se trajo todas. Se trajo todas y encontró en el edificio y dice, ¿dónde ponemos esto? No. Antes de que se den cuenta que me las estoy robando. Ahí está lo máximo. Y las tiene todavía ahí, ¿no? Wow. Entonces, cuando iba a las reuniones, y entonces le decía, mira, mi hija. Esta es mi hija, ¿no? Entonces, esa era su manera de demostrar su orgullo. Y fíjate que para terminar este episodio de Harvard, donde la pasé increíble, conocí gente increíble, yo cuando este mundo de la política te confunde a veces, te sobrepasa, digo yo, siempre vuelvo a Boston, bueno, a Cambridge. Como entonces, a hacer tierra. A hacer tierra, pero además porque es una ciudad de conocimiento extraordinaria. Sí. Yo fui 7 años maestra asistente. Wow. De una clase de liderazgo súper importante y extraordinaria en Harvard. 7 inviernos, cada 1 de enero me volaba a Cambridge para eso. Entonces, volviendo a la graduación, sale mi papá. ¿Con las revistas? Con las revistas. Se sienta y quien da el discurso de graduación le dedica el discurso de graduación a mi papá. Ah, wow. Y entonces, él no sabía. Él no sabía, y yo tampoco. Wow. Entonces, esta amiga Sushma, que es india americana, es una activista de izquierda, así muy recalcitrante, conoció la historia de mi papá, la investigó. Yo todo el tiempo contaba, ¿no? Ya les dije que soy una parlanchina. Y entonces lo hace en referencia a haber tenido este reconocimiento en la universidad y habla como del tipo de personajes que llegan a la universidad y empieza a contar la historia de mi papá. Entonces, ya sabes, todo el mundo lloraba, mi mamá lloraba, mis hermanas lloraban y mi papá, ¿qué está pasando? ¿No? Que alguien me cuenta qué está pasando. Mis hermanas le cuentan porque yo estaba en el graduado. Claro. Y la verdad fue un regalo muy lindo para mi papá, porque te quiero contar, cuando yo entré a Harvard, mi papá, yo no le había avisado. Entonces, se vuela conmigo a Harvard a pedirle a la presidenta de la universidad que no me aceptara. Ay, ¿no? ¿Por? O sea, ¿cuál era su razón? El argumento de mi papá es que yo iba a dejar de ser socialista. O sea, si estudiaba en Harvard, claro, porque iba a volver neoliberal, capitalista. Y entonces fue una cosa muy divertida porque en mi semana de orientación, tú imagínate, pues, todos adultos, ¿no? Ya la gente, había gente ahí que ya tenía hasta doctorados. Y bueno. Y entonces mi papá sentado afuera y luego entra un compañero y dice, ¿quién es el loser que tiene a su papá allá afuera? Ay, no, ya. Y yo así, yo. Y consiguió, sin hablar inglés mi padre, consiguió una cita con la presidenta de la universidad. Entonces me dice, bueno, ahora sí ya conseguí una cita, vamos para que me traduzcas. Entonces yo conocí a la presidenta los 2 días de haber estado en Harvard. Y llego y le digo, bueno, le voy a traducir. Le dice mi papá, Rubén Aguilar, no sé qué cosa. Era diputado local mi papá. No la acepté. No la acepté. Entonces la presidenta me volteaba a ver. Y tú también, así, ¿no? Y decía, pero tú sí quieres entrar. Ajá. Sí. Pero él no quiere que entres. No, pero tú ya eres mayor de edad. Sí, yo ya soy mayor de edad. ¿Y por qué me estás diciendo esto? O sea, porque
Sí, claro, ¿para qué la otra si ya eres mayor de edad? Claro, digo, porque yo no estaría aquí y no hablaría inglés y no tendría esta oportunidad si no fuera por mi papá. Entonces yo estoy en la obligación de traducirle todo lo que él dice, pero si usted me pregunta a mí, claro que yo quiero quedarme aquí. Entonces mi papá duró 15 días ahí, se fue de pachanga con todos nosotros. Todo el mundo, y además mi papá no bebe, no fuma, no. El único vicio que tiene es la política. Entonces todos mis compañeros lo conocieron y por eso se da lo del discurso. Qué porque bonito. se iba con nosotros a los antros de Harvard. Qué bonito. Entonces todo el mundo decía, tu papá quiere una cerveza. No tomo. Entonces nos llevaba a todos alcoholizados a los dormitorios. los iba a cuidar. Ay, qué padre. Oye, Lili, qué bonita experiencia. Regresas acá, bueno, sigue la política, sigue todo el tema. Ahorita, si yo te pregunto qué significa la política para ti, ¿qué es? Sigue siendo cambiar el mundo. En positivo, ¿no? En positivo, claro. Porque antes pues, éramos oposición y había que cambiar el mundo en esta correlación de fuerzas a favor de los más privilegiados. Hoy día sigue siendo cambiar el mundo, utilizando el poder que tenemos, que es mucha responsabilidad. Pero ahora, es cambiar el mundo, es que a donde quiero llegar es 2017, ¿no? Entonces, ¿te imaginaste en algún momento que estas ganas de querer cambiar el mundo te iban a representar un dolor tan grande como fue el perder a tu mamá? La verdad no. Pero... no. Fíjate que me han hecho muchas preguntas sobre ese tema, pero nunca está. Y nunca te imaginas que te va a pasar algo así, la verdad. Y el problema es que le pasa a tanta gente en este país, ¿no? Pero no porque tú piensas que si actúas bien, pues eso se devuelve, ¿no? Y no solamente nosotros hemos actuado bien como familia, a pesar de que te cargamos mucho hate de mucha gente, sobre todo gente poderosa que en Chihuahua se sentía amenazada por el movimiento que encabezaban mis papás, sino nunca pensé que en la realidad nuestro activismo pudiera representar una amenaza para alguno de nosotros. Sí, que llegara a pasar eso, ¿no? Porque bueno, por eso te decía, desde pequeños, ¿no? O sea, ustedes los mandan con don Erasmo y doña Chole, para resguardarlos, digamos. Pero nunca fue como que real la amenaza que ustedes lo sintieran o que fuera... No, porque éramos unos niños. Exacto. Para nosotros era un juego. Un juego de escóndanse en el gallinero, nos escondían en el trochil. Mi mamá tenía animales. Mi mamá Chole tenía animales. Entonces, sí, se nos escondían. escondían. Era un juego. Un poco como la película se me viene a la mente, la vida es bella, ¿no? O sea, más o menos. O sea, el niño no entiende lo que está pasando. No magnificas que es lo que está pasando, claro. Claro, pero cuando ya creces, sucede esto. Se vuelve una realidad. ¿No? Y es como, ¿vale la pena? No lo sé. Pero te diría lo que nos dijo mi papá, un poco te vuelves loca cuando este tipo de cosas te pasan, ¿no? Porque al final, para mí, mi anclaje siempre han sido mi familia, en general mi familia extendida. Lo que nos pasa con mi mamá no es solamente el hecho de que la secuestran y luego la matan, sino la violencia alrededor de eso. La violencia hacia la mujer, que era mi mamá, la violencia hacia nuestra familia. Y un poco pues este desgana que presenta las autoridades por encontrar a una mujer. Entonces fueron golpes muy fuertes. Entonces, pero además quien la secuestra, vamos a decir quién es el gancho para secuestrarla, era una persona muy cercana a mi familia. Era el hijo del mejor amigo de mi mamá, que había muerto hacía 15 años en un accidente, y mi mamá toma a su familia, a sus hijos. Sí, como hijos, los adopta. Los adopta, les paga la escuela, les da trabajo, los vuelve maestros, y siempre los trató como hijos.
O sea, Abraham, que es quien se llevó a mi mamá, no quien la asesina, era un tipo cercanísimo. Para mi mamá era como un hijo. Wow. Entonces, pues fueron un montón de golpes, ¿no? Es decir, la gente más cercana a ti te puede traicionar. ¿Y de qué forma, no? ¿Y de qué forma? ¿Cómo? Uy, es que recuperarte de de esos golpes, justo lo que estás diciendo, pero ¿cómo lo pasas a positivo para seguir? O sea, y en la familia en general. Pues no te voy a decir que fue un proceso fácil. Yo, 2017, primero, sorpresas, ¿no? Quien encabezaba el gobierno del estado, nunca se me va a olvidar, nos decía, su mamá no está desaparecida, de estar tomándose una piña colada con su novio en la playa. Leí ¿no? eso, sí. Sí, ¿no? Entonces, entiéndeme que en Chihuahua, y además pareciera que hace muy poco, pero en el 2017 no había esta apertura para el tema de las mujeres. Entonces, de muchas maneras se nos insinuaba que mi mamá era una puta, ¿no? Sí, como que se fue con un hombre, un amante, lo que sea. No, a ver, me lo dijo. Me dijo, a ver, tu papá ya está grande. Entonces, pues tu mamá necesita otras distracciones. Ay, no, bueno. Entonces, que una persona a la que... Pero además una persona a la que yo antes admiraba, ¿no? Te diga eso y que hayan dejado ir. Hoy más o menos tenemos claridad de lo que pasó. Pero en aquel entonces estás a ciegas. Yeah. Y dejaron ir más de 3 veces a Abraham, que, o sea, lo llamamos a que vaya a declarar y no sabíamos hasta que vimos cámaras y conseguimos pruebas que mi familia consiguió. Mi hermano Rubén, mi hermana Hanoi, Tania, mi hermana, o sea, con amigos en Chihuahua. Sí, ustedes haciendo la nosotros haciendo la chamba. Que eso tiene que hacer un montonal de gente en este país. Yeah. Y aquí es donde yo tengo que reconocer nuestro propio privilegio. Nosotros todos con una educación profesional que nos permitía tener amigos de nuestras generaciones que conocía a alguien, que conoce a alguien. El acceso. Y siendo una familia que para bien o para mal éramos conocida, entonces se nos dio acceso a cámaras del mall, de los negocios, un montón de cosas. Pero el que una autoridad te diga eso sobre una mujer que finalmente era políticamente expuesta, que era mi mamá, y luego descubrir que es tan flexible la ley y es tan flexible la justicia, porque después de que encontramos a mi mamá muerta, claramente, bueno, la buscamos, dejan ir al gancho que la lleva para el secuestro 3 veces, lo ayudan a salir del país. ¿Por qué? Es solo una cosa que todavía no lo sé, ¿no? O sea, ya no está en fuga. Está en fuga hoy. O sea, lo dejaron ir 3 veces, detenido en la Fiscalía de Chihuahua, lo dejan ir y logramos que el gobierno federal, en aquel entonces Peña, el presidente, mandara una célula de investigación a Chihuahua y les pedimos que no lo suelten hasta que pueda llegar esta célula de investigación y pueda platicar con él. Y lo sueltan y lo sacan de la fiscalía. Y luego, acto seguido, nos enteramos por Omar García Harfuch, al que yo le estoy eternamente agradecida, que lo ayudan a cruzar la frontera, al Paso. ¿Por qué? Todavía es hora ahorita que no sabemos, ¿no? Entonces, yo digo que te vuelves un poco loca porque yo me obsesioné con encontrar el vato. Y 1 año dejé mi trabajo y estaba justo en una asociación, una ONG que trabajaba con Harvard para empoderar jóvenes en temas de liderazgo y hacía una gira por todo el país a universidades dando pláticas. Dejé mi trabajo, dejé todo en aquel entonces. O sea, te obsesionaste me obsesioné, me la vivía aquí en Insurgentes Norte, en la Ceido, revisando el expediente, viendo probables vínculos. Encontramos al que tortura y dispara a mi mamá, lo encontramos en Sonora,
Me fui a Sonora a hablar con el gobernador en aquel entonces del... Ese sí está detenido, o sea, sí, ¿o tampoco? Tampoco. Ay, Dios. O sea, tenemos 2 detenidos en este caso, el que cavó el hoyo donde tiraron a mi mamá, y una señora que es la que ayudó a planear esto con algunos sicarios. Entonces, y todavía, cuando vamos a juicio, el entonces gobernador pone el juicio el mismo día del sepelio de mi mamá y nos niegan el feminicidio, porque decían que no se había demostrado la violencia por cuestión de género, cuando había claramente señas de tortura de mi mamá. Entonces, te obsesionas y dices, bueno, si el Estado no me va a dar justicia, yo la quiero tener. ¿Cómo sueltas esto? O sea... El sismo del 19 de septiembre. Ajá, del 17. Del 2017, sí. Me meto de rescatista a Álvaro Obregón 284, 286. Y me obsesiono porque las familias puedan tener closure, que cierren, pues, que sepan sí. que sus familiares están muertos y que tengan un cuerpo donde llorar. Porque además me metí a este tema de la tanatología. A estudiar esto, sí, qué bueno. Y me meto sin tener el mayor expertise de absolutamente nada, a identificar cuerpos, wow. y a liderar un grupo de personas extraordinarias que fuimos voluntarios en esa época, en el sismo. Y cuando menos me di cuenta, tenía un mes viviendo en la calle de Álvaro Obregón, ¿Tú? Enfrente de la CEDUBI, viviendo ahí, vivía en una casa de campaña con los rescatistas. Me acuerdo que dije, caray, me olí y dije, huele un poco mal. Huele un poco mal, soy yo. Lilia. No dormía, me la pasaba toda la noche obsesionada. Estaba enloquecida. Sí. Hasta que mi roomie en aquel entonces, uno de mis amigos de la universidad, me dice, esto ya es demasiado, estás enloqueciendo. Te saca de ahí. Y le digo, bueno, dame oportunidad de cerrar, cierro el campamento. Entonces, y ahí conocí muchas historias de gente que estaba obsesionada como yo en sanar a los demás para poder sanar tú misma. Y de ahí me aceptó ir con un terapeuta. Qué bueno. Y bueno, pues empezar un proceso de estrés postraumático que era muy evidente. Sí, claramente. Lo vas trabajando y de pronto llega una luz gigante a tu vida, que es León, que es tu niño. Así es. Y te vino a cambiar todo. Sí. Cuéntame. Bueno, yo creo que me vino a cambiar todo, pero también a entender a mi mamá de muchas otras maneras. Bueno, en este proceso de sanación hubo una reconciliación con muchas partes de mí, de mujer, entenderme que ya no era, yo tengo más de 40, no diré cuántos, pero tengo más de 40. 41. Ay, ajá. Pero mi comportamiento sigue siendo como una muchacha de 20, o sea, yo actúo, es más, todavía bueno, cuando te pongo el ejemplo, cuando me embaracé, me decían, oiga, su embarazo es de alto riesgo. Y yo, ¿pero por qué? Sí, porque tiene más de 40. Y yo, sí, pero ¿y eso qué? O sea, entonces empecé a decir, mire, no sé quién se embarazó más de 40. Ajá. Pero tienes que entender que no es la lógica de la media de mujeres de tu edad que están haciendo eso. ¿No? Yo tengo una hermana que es 1 año y medio menor que yo, que tiene hijos de 22 años. Claro. Sí, no, y además o sea, ahorita ya es más común. Pero o sea, sí, y de dónde vienes, digamos, Chihuahua, estado conservador, todo era como, ¿no? Entonces, yo digo que me reconcilié con esta lógica de sí, quiero ser una profesionista, quiero cambiar el mundo, quiero tener un éxito profesional importante, quiero sentirme como una persona, no que valga, no que mi trascendencia tenga que ver con mi maternidad. Entendido eso, sí quiero ser mamá. Okay. Entonces, la pandemia ayudó también muchísimo. Tenía un novio que era un poco machista, hoy me doy cuenta. Entonces, cuando se va, justo antes de la pandemia, me dice,
y no ha sido mamá porque no te lo mereces. Y yo, Ay, bueno. ¿tú quién eres para decir si quiero o no ser mamá? Y entonces empecé un proceso como en esa lógica de reconciliarme con esto que tú decías, hablamos fuera del aire. Me decía Erika, esto es para que la gente conozca a la mujer que es fuera de la tribuna. Y le digo, pues es que el problema es que esa soy yo, la que se tira primero de un avión y luego averigua si traes paracaídas. Sí. Pero con un hijo, bueno, cuando menos tienes que sentir aquí que traes el paracaídas. Sí, ya cambia. Entonces ya no estás Ya sola. cambia. Reconcilio con esta idea, pero yo por 10 años había guardado óvulos. En el fondo. Y entonces en el fondo sí. En el fondo tenía esta lógica de por si se da y porque los óvulos sean jóvenes. Te cuento una historia que se vio en Parlanchina, una historia muy rápida. Llego aquí a una clínica de fertilidad en Santa Fe y llego y le digo al doctor, bueno, me dice, ¿qué hace aquí? Tenían 31, 32 años. Bueno, le digo, mire, yo he estado guardando óvulos y no sé qué, entonces vengo aquí a tener un seguro de vida. El doctor me ve con terror. O sea, esto es hace 10 años. Y entonces me dice, no, aquí nos damos seguros de vida. Aquí bajamos estrellas del cielo. Y se negó a atenderme. Yo le decía, oiga, pero si yo no quiero tener hijos ahorita, ¿por qué? No, es que mire, usted ya está en edad. No, a ver, usted a mí no me va a decir cuando yo estoy en edad y cuando no. Entonces, sí, ¿qué onda? Al final, claro, me quejé, evidentemente. Entonces, y no esperaría menos de ti. Y cambié de clínica de fertilidad. Entonces, por 10 años guardé óvulos y en ese, ya después de este asunto, me di cuenta que esta lógica muy instalada en las mujeres, por más feministas que seamos, de que realmente vas a encontrar un príncipe azul. O sea, yo creo que las relaciones, para mí el mejor ejemplo de relaciones eran mis papás. Ellos se construyeron juntos, crecieron juntos. Mi mamá tenía 19 años, mi papá era 9 años mayor que ella. Crecieron como un equipo, se construyeron y crecieron y maduraron juntos. Sí. ¿No? Entonces, yo por eso dejé de decir que yo quería una pareja, empecé a decir que quiero un cómplice, porque mis papás eran cómplices. Claro. Y esa es mi mejor descripción de una pareja. Entonces, dado que no había encontrado el príncipe azul ni el cómplice que yo quería, me hice una inseminación artificial, compré esperma, muy, muy lejos de aquí para que nadie venga a reclamarme a mi hijo. Y eso fue también un tema de mucha controversia. En Chihuahua no te quiero contar, ¿no? Uy, no, bueno, en Chihuahua sí. Mis tías también son graciosísimas, las hermanas de mi papá. Y decía, pero hija, va a ser como tener un hijo de plástico. Yo, tía, ¿cómo va a ser un hijo de plástico? Hombre, la ciencia ha avanzado tantísimo, ¿de qué habla? Porque no sé qué se imaginan que va a ser como un pequeño robot, ¿no? Sí, claro. Mi papá, que te digo que es un feminista empírico, me acompañó, él iba conmigo a mis citas con el doctor. Pero además una de mis hermanas menores y yo estábamos embarazadas al mismo tiempo, entonces el pobre hombre no sabía ni qué hacer, nos acompañaba a las dos, estaba en la sonografía y luego se empezó a quedar dormido y el doctor, mire, don Rubén, ¿ya vio? Ay, sí, ya estoy bien. Es igualito usted, es chátelo. Sí, no sé qué. Y cuando tengo a mi hijo, lo tengo en Chihuahua, le digo, ¿sabe qué, papá? Yo creo que me voy a volver a embarazar. Entonces, el pobre hombre me ayudaba en las noches. Estoy hablando de mi papá a sus 80 años. Sí. Me ayudaba en las noches a cuidar al bebé. Ay, wow. No, si tienes fotos lindísimas donde está él con su nieto y además León chiquititito. Sí. O sea, es como, pequeñititito, ¿no? Y él ahí. Y entonces le digo, creo que me voy a volver a embarazar. Y me dice, hija, no más que ahora sí sea de un hombre de veras. Eres el Oye, no de uno de plástico. No de plástico. Él estaba muy claro que no era de plástico, pero la preocupación de mi papá, y yo lo entiendo un poco, sí, como no sola, ¿no? No sola, como con un equipo que puedan estar los dos. Y era un poco un chiste cuando vivía mi mamá, que decía, si te haces esa inseminación, no vas a tener mi nombre, mi apellido. Les decía, bueno, pues se va a llamar Rubén Espacio Gil. O sea, acabó el problema, ¿no? Y mi mamá, no, yo sí te doy el mío. Gil Herrera y no sé qué. Y era un chiste familiar, pues. Y hoy mi papá, cuando lo íbamos a registrar, me dice, quiero que se llame como yo. No, fue un debate ideológico tremendo porque yo le iba a poner Marx. Ay, no, bueno.
Y entonces mi papá decía, "Pero no seas obvia". Yo te voy a decir los nombres de mis hermanos, nomás para que entiendan de qué estamos hablando. No seas Mi hermana mayor se llamaba Iskra Nakori. Iskra fue el primer periódico ruso de Lenin, el que juntaba a todos los bolcheviques alrededor de una publicación. Ok. Y Nakori quiere decir lucha. Entonces mi hermana se llamaba Chispe Lucha. Bueno, mi hermano Rubén, por razones obvias. Mi mamá a mí me puso Granma-Macawi, por el Granma, que es el barco en el que Fidel Castro y todos los revolucionarios llegaron a Cuba a hacer la revolución. Mi hermana, más abajo que yo, se llama Nadia, por Nadia Comaneci, país socialista, y Hanoi es la capital de Vietnam del Norte, la que resistió todas las embestidas del neoliberalismo, etcétera, etcétera. Y luego mi siguiente hermana se llama Tania, que fue la pareja de el Che Guevara, Tania la guerrillera en Bolivia, y Matilde por mi mamá, porque mi papá decía que no conocía más guerrillera que mi mamá. Y mi hermana menor se llama América Victoria por la Victoria Socialista de América. No, y ahora es León Trotsky. Entonces, es que ya se nos terminó el tiempo. Hubo un debate tremendo de si era Marx o era León. Y entonces, bueno, hasta el profesor Anaya, que hoy es senador aquí, opinaba. Participó. ¿No? Él quería que le decíamos Ho Chi Minh. Y bueno, pues es hijo de este movimiento, es hijo de las herencias de mis padres y hoy no solamente ha cambiado mi vida, sino mi percepción, pero no la esencia de que este país y este mundo tienen que cambiar para que sea mejor para él, pero para mucha otra gente también. No, Lilia, pues se nos terminó el tiempo. Te dije que era una parlanchina. Sí, podríamos seguir hable y hable, pero muchísimas gracias. Espero que hayas estado a gusto y con lo que nos compartiste, mil gracias. No, gracias a ti. Gracias por el espacio. Dije que era bien parlanchina y creo que no terminamos. Me la paso con historias. Ya el joven de la cama está dormido. No, hombre, muchísimas gracias. Siempre bienvenida acá. Muy a gusto. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y nosotros nos vemos en la próxima emisión de Mujeres Imprescindibles. El Canal del Congreso presentó